Bienvenidos estudiantes del grado décimo a esta videoclase en la cual vamos a solucionar la evaluación que ustedes presentaron sobre el tema de magnitudes vectoriales. Entonces, el objetivo de esta clase es, como hacíamos con las clases presenciales, resolver la evaluación y de esa manera explicar nuevamente el tema para que ustedes lo tengan en cuenta y tomen esta videoclase como preparación para presentar la recuperación de aquellos estudiantes que no alcanzaron a pasar esta nota. Entonces vamos a proceder a resolver cada uno de los ejercicios. Como yo les puse una notica cuando les entregué la evaluación, esa evaluación constaba de 4 puntos, pero en el último punto, en el cuarto, hubo un error de digitación, pido disculpas. Me hizo falta incluir un dato y sin ese dato pues sencillamente no se puede resolver el ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? Que así como ustedes se dieron cuenta cuando les entregué la evaluación, el cuarto punto no lo tuve en cuenta y solo tuve en cuenta como si el ejercicio hubiera sido únicamente con 3 puntos, porque el cuarto pues tuve ese error, que es error mío, al momento de digitar se me olvidó colocar ese dato y como decía, sin ese dato pues es imposible resolver ese punto. Entonces voy a resolver únicamente los primeros 3 puntos que son los que se tuvieron en cuenta en la evaluación y los que les califiqué. Importante que tengan a su mano la evaluación para que miren en dónde tuvieron los errores, los puedan corregir y de esta manera pues sirva nuevamente esta clase para, mejor dicho, al ver ya cómo se resolvían los ejercicios, tener una mejor preparación para la recuperación. Entonces, el primer punto decía lo siguiente. Una cadena se amarra a la defensa de un automóvil como se muestra en la figura. Determinar las componentes horizontal y vertical de la cadena. Entonces ahí en la figura, como pueden ver, hay un automóvil y hay una cadena que lo está alando con cierto ángulo. Entonces, no todos los ejercicios tienen la obligatoriedad, por así decirlo, de graficar, pero la gráfica es una ayuda bastante fundamental para poder resolver el ejercicio. Entonces vamos a empezar a resolver este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un plano cartesiano donde pues vamos a representar ese esquema que vemos ahí en el ejercicio en ese plano cartesiano. Bueno, aquí ya tenemos representada la situación del ejercicio en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, esto que está en azul es la cadena, está a un ángulo de 30 grados. Entonces, esa cadena tiene, pues, lo vamos a representar por un vector, el cual tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, el vector lo podemos llamar con cualquier letra. Yo le voy a poner la C, ¿sí? Ustedes pueden poner cualquiera. Entonces, esta componente es CX y esta componente entonces sería CY. Listo. Entonces, el ejercicio lo que pide es determinar las componentes horizontal, o sea, la de X, y vertical, que es la de Y. Bueno, entonces las componentes serían de la siguiente manera. CX, vamos a ver a qué equivale CX. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? En la cual este CY mide esto mismo, o sea, es como si este CY yo lo tuvieras acá. Y entonces, vamos, teniendo las propiedades o las funciones trigonométricas, mejor aún, vamos a determinar a qué equivale CX. Entonces, en ese triángulo rectángulo CX, si nos damos cuenta, es el lado adyacente. El lado adyacente trabaja y tenemos el lado adyacente y la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es el coseno. O sea que esto va a ser igual a C, siempre es a la hipotenusa, por la función trigonométrica, en este caso sería coseno, de 30 grados. El ángulo que aquí es 30 grados. Entonces CX es igual a C. ¿Y C cuánto vale? El ejercicio ahí nos dice 2,5 metros. 2,5 metros lo multiplicamos por el coseno de 30. Y de esta manera, esa operación nos daría un valor de 2,16. 2,16 metros. Como aquí son metros, pues nos daría metros. 2,16 metros. Listo. Ahora vamos a hallar la de Y. Entonces la componente de Y es lo mismo, C, pero entonces Y es el lado opuesto. La función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces sería C por el seno del ángulo, que es 30 grados, o sea,
que la componente en Y sería 2,5 metros por seno de 30. Seno de 30. Y eso al hacerlo en la calculadora da un valor de 1,25 metros. 1,25 metros. Y de esta manera tendríamos ya solucionado el primer punto. Solo era eso, hallar las componentes. Horizontal, que es la de X, y vertical, que es la de Y. La componente de X, 2,16, y la componente de Y, 1,25. Entonces, este era el punto más fácil de la evaluación, y ahí ya quedaría. Vamos entonces ahora a determinar el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 decía lo siguiente. La siguiente figura muestra tres vectores con los siguientes valores. B1 igual a 15 metros, B2 igual a 90 metros y B3 igual a 60 metros. Si A y B, que son ángulos, miden 25 grados, determinar A, las componentes de los tres vectores, B, la norma y dirección del vector resultante y C, dibujar el vector resultante. Entonces, en este caso, pues ya la gráfica está ahí. Entonces, vamos a representarla acá en el tablero, porque necesitamos determinar las componentes cómo quedarían, que es lo primero que nos pregunta es las componentes de los tres vectores. Entonces vamos a hacer la gráfica. Bueno, acá tenemos entonces la gráfica suministrada por el ejercicio, y aquí tengo la información. Vector 1, 15 metros, vector 2, 90 metros, vector 3, 60 metros, y estos ángulos equivalen a 25 grados. Entonces, vamos a proceder a hacer el primer punto, que dice, punto A, que dice las componentes de los tres vectores. Entonces, si vemos, el primer vector tiene una componente que se llama B1 en X, que sería B1X, y otra en el eje Y, que sería B2Y, que es este vector. El vector 2 pasa igual hacia la X, aquí sería vector 2X, perdón, aquí es B1Y. 2X y aquí B2Y. El vector 3, si se dan cuenta, solamente tiene, como está sobre un eje, y sobre el eje Y, solamente tendría componentes en Y, no tendría componentes en X. Entonces, en este caso, vamos a ver primero las componentes de X. Entonces, B1X, ¿sí? Esta componente. Si tenemos aquí lo mismo que le explicaba en el ejercicio anterior, un triángulo rectángulo. B1X es el cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, la función trigonométrica que relaciona cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno. O sea que esto es igual a la hipotenusa, o sea, B1, ¿sí? Por el coseno del ángulo que está acá, 25 grados. O sea que B1X va a ser igual. B1, que como vemos acá vale 15 metros, o sea, 15 metros por el coseno de 25 grados. O sea que B1X es igual a la operación, pues nos daría un valor de 13,59. Vamos a anotarlo acá. 13,59 metros. 13,59 metros. Daría la componente del vector 1 en X. La componente del vector 2, entonces el vector 2, perdón, la componente del vector 1 en Y, ¿sí? O sea, esta es este mismo, sería el lado opuesto de este triángulo rectángulo. La función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces este sería igual a la hipotenusa, que es B1, por el seno de 25, ¿sí? Y entonces aquí reemplazamos B1Y, B1 es 15 metros por el seno de 25, ¿sí? Y eso nos daría un valor de 6,33 metros. Ahí ya hallamos las componentes del primer vector, pero hay que hallar las componentes de todos los tres vectores. Entonces vamos a hacer ahora la del vector 2. Vamos a hallar la del vector 2 en X. Este, vector 2 en X. Entonces, tenemos ahora este triángulo rectángulo aquí arriba, porque el ángulo está aquí. Entonces, este vector es como si estuviera acá, ¿sí?
Entonces, den en cuenta que no significa que siempre que sea la x va a ser con coseno. Hasta el momento ha sido así, pero aquí vamos a ver algo diferente. Miren que el lado opuesto, o sea, este b2x sería el lado opuesto. Y la función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es seno. O sea que aquí en la x ya no va a ir coseno sino seno. O sea, eso lo determina la posición que tenga el vector, ¿sí? En este caso, como vuelvo y repito, este vector lo traslado para acá, o sea, estaré ubicado aquí. Es el lado opuesto. La función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Y el lado opuesto es b2x. O sea que acá vamos a hacer es b2 por el seno de 25. ¿Sí? Porque el ángulo que está acá es 25. Entonces, digamos que no, como les dije en una videoclase anterior, no siempre es coseno, la mayoría de veces, pero no siempre. En este caso vemos que aparece el seno en la de x. Entonces, b2x va a ser igual b2, que tiene un valor de 90 metros. Ah, bueno, acá hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Está hacia la izquierda, ¿sí? Este vector está dirigido hacia la izquierda. Cuando en el eje x va dirigido hacia la izquierda, entonces es negativo. Menos 90 metros por el seno de 25. O sea que este vector nos va a dar un valor de menos 38,03 metros. ¿Sí? Menos 38,03 metros. Esa sería entonces la componente en x del vector 2. Ahora vamos entonces a hallar la componente del vector 2 pero en y. Entonces en y sería esta, b2y, es este vector. En este triángulo, rectángulo, este vector, si aquí está el ángulo, es el lado adyacente. La función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es el coseno. O sea, esto irá igual a la hipotenusa, que en este caso es b2, por el coseno de 25. Este sí es positivo porque va hacia arriba, ¿sí? O sea que aquí voy a tomar el valor menos 90, perdón, positivo porque va hacia arriba, por el coseno de 25. Entonces, este vector, o esta componente del vector, daría 81,56 metros. Esa sería la componente en y o componente vertical del vector 2. Nos haría falta entonces la componente del vector 3. Entonces el vector 3 en x, la componente es 0 porque como está sobre el eje y no tiene componente, ¿sí? Y en el componente en y, ¿sí? La componente en y sería el mismo valor que tiene b3, porque como no hay ángulo, ¿sí? O el ángulo es 0, mejor dicho, entonces el seno de 0 da 0 y el coseno de 0 pues da 1. Entonces eso va a decir, entonces por eso con el seno daría 0 y con este sería multiplicar 60 por 1. ¿Sabes? Como el vector coincide con la componente, entonces la componente es el mismo valor del vector, que en este caso es 60. Lo único es que como va hacia abajo, sería menos 60 metros. ¿Sí? Y en x no hay componente, entonces sería 0. De esta manera, entonces, hallamos el punto A. Tenemos ya las componentes en x y y del vector 1, en x y y del vector 2 y del vector 3. Entonces, vamos ahora a pasar a resolver el B de este segundo punto. El punto B de este ejercicio pide la norma y dirección del vector resultante. Listo. Entonces, la norma acuérdense que es BR, que puede determinarse de esta manera, o solamente escribir BR. Entonces BR sería raíz cuadrada de BRX al cuadrado más BRY al cuadrado. Entonces BR le coloco la R para que sea en relación al vector resultante, ¿sí? Vector resultante. Y entonces la componente de x de ese vector resultante elevado al cuadrado más la componente de y elevado al cuadrado, una fórmula que ustedes tienen ahí en la guía y que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. Esa sería la norma. Entonces tenemos que hallar BRX y BRY para utilizarlo acá. Entonces, ¿a qué es igual BRX? BRX es igual a la suma de las componentes de x de todos los vectores. Es decir,
a B1X más B2X más B3X. Ese sería este vector. Entonces, BRX sería, entonces la suma, si recuerdan cuánto nos dio B1X, B1X nos dio 13,59, eso es 13,59 metros, más lo que nos dio B2X, que nos dio negativo, recuerden, menos 38, entonces más menos 38,03 metros, ¿sí? Más la componente de x de 3, que si mal no recuerdan, este vector no tiene componente en x, entonces la componente era 0 metros. Listo. Listo, entonces si hacemos esta operación, 13,59, aquí sería menos 38, eso nos va a dar un valor negativo, que sería menos 24,44 metros. Esa sería la componente en x, ¿sí? Ahora vamos a hallar la componente en y del vector resultante. Entonces, así como acá es la suma de todos los componentes de x en este, pues es la suma de todos los componentes en y. B1y más B2y más B3y. Listo. Entonces esta componente sería B1y, que nos había dado 6,33, ¿sí? Metros, más B2y, que B2y nos había dado 81,56 metros, más la componente en 3, que tenía el mismo valor del vector 360, pero que como iba para abajo era negativo, entonces menos 60 metros. Listo. Entonces, al hacer esa operación, esa suma que tenemos acá, más por menos da menos, o sea, se va a restar ese término. Eso nos daría como resultado 27,90. 27,90 metros. Sería la componente N. Entonces ya después voy a hacerlo en este espacio. BR entonces sería igual a la raíz cuadrada de BRX al cuadrado. O sea, nos dio menos 24,44 metros al cuadrado, más la que nos dio en Y, 27,90 metros al cuadrado, ¿sí? Y de esta forma hallaríamos el vector resultante. Entonces una línea aquí para que no se confunda. Entonces, al hacer esa operación, ese vector resultante nos daría 37,09 metros. Y ahí tendríamos la norma, ¿sí? Esa sería la norma del ejercicio. Ahora nos pide la dirección. Entonces vamos a ver cómo se resuelve la dirección. Entonces la dirección se resuelve con la forma. Recuerden que la dirección de un vector es el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a hallar el ángulo, que si mal lo recuerdan es con tangente. Y aquí sería la componente en y sobre la componente en x, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes no han visto todavía esto, pero tangente es igual a seno sobre coseno. Seno pues generalmente trabaja con y coseno con x. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a reemplazar las variables como lo veíamos en una videoclase. Acá hay que tener en cuenta que como el punto C dice dibujar el vector resultante, entonces acá sí necesitamos saber si el ángulo es positivo o es negativo, ¿sí? Para saber si lo voy a dibujar hacia este lado o hacia este lado. Entonces esto es como si tuviéramos aquí algún objeto y lo amarráramos y jaláramos en estas direcciones. Entonces, ¿para dónde se va a mover eso? Ese es el vector resultante. Entonces vamos a terminar. Entonces BRY, si me no recuerdan, la componente Y nos dio 27,90, ¿sí? Metros. Y la componente en X nos dio, aquí anotamos con todo y signo, menos 24,44
metros. Los metros se me dan con... Entonces, tangente de θ va a ser, al hacer esa división, ¿sí? La podemos hacer de una vez, como podemos despejar el ángulo. En este caso, pues voy a hacer de una vez la división. Dividido entre menos 24.44, eso nos daría menos 1,14 o 141. Entonces, θ sería igual a tangente a la menos 1, recuerden cómo se despeja esto, de este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, sacando la tangente a la menos 1 de ese valor, nos daría menos 48,78 grados. Listo. Menos 78,48. Y ese ya sería, entonces este sería la norma y esta sería la dirección. ¿Sí? Eso significa que en el punto C de este ejercicio que dice dibuje el vector resultante, entonces parto siempre del eje positivo de las X, como aquí es negativo, entonces con un transportador voy a tomar menos 48, casi 49 grados hacia acá, y por ahí va a ir el vector. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese punto. Les decía yo entonces que como el ángulo dio negativo, entonces con un transportador, bueno, aquí yo no lo tengo, pero ustedes sí lo tienen, lo colocan acá, ubican acá el 0, y hacia acá vamos a mirar dónde da este ángulo, 48. Como es negativo, entonces lo vamos a tomar hacia este lado. Si hubiera dado positivo, lo tomaríamos hacia acá. Entonces 48, aquí sí, pues a ustedes utilizando el transportador les va a quedar esto más preciso. 48 grados voy a suponer yo que da por acá. O sea que aquí da 48 grados. Entonces donde dé 48 grados pongo un punto y por ahí trazo el vector resultante. ¿Sí? Donde este ángulo tenga un valor de 48,78 grados hacia este lado, y este sería el vector resultante. Con esto entonces terminaríamos el punto 2 de esta evaluación. Vamos a hacer entonces el tercer y último punto, ya que como les explicaba, el cuarto pues no se puede resolver por lo que hizo falta un dato. Entonces vamos a hacer el tercer ejercicio de la evaluación. El tercer ejercicio de la evaluación decía lo siguiente. Una vaca se encuentra obstruyendo el paso vehicular en una carretera. Dos conductores se bajan de sus autos y alan cada uno de una cuerda a la vaca para retirarla de la vía, como se muestra en la figura. Determinar la norma y dirección del vector resultante. Entonces, al igual que los ejercicios anteriores, lo más recomendable es en un plano cartesiano trasladar la información que nos da el ejercicio y de esta manera poder determinar lo que nos están preguntando. Entonces vamos a hacer la gráfica. Bueno, aquí ya tenemos la información plasmada, por así decirlo, en un plano cartesiano. Entonces, si se dan cuenta, ustedes, la gráfica yo la giré, pero si miran la gráfica que está en el ejercicio, y se tuvieron que haber dado cuenta en eso, estaba esto volteado porque planteaba que el eje Y estaba acá, ¿sí? Ahí en la gráfica lo pueden ver de la evaluación. Entonces, como el eje Y estaba acá, sencillamente yo coloco el plano como debería estar, que es aquí el eje X y el eje Y. Entonces, acá una persona está jalando, acá otra está jalando y la vaca está para este lado, ¿sí? Sería la manera como aquí donde están tirando esto. Bueno, entonces acá lo primero, como hay dos personas, no nos da nomenclatura o no nos dice este es un vector que, yo voy a ponerle letras. Voy a poner que esto es un vector A y que esto es un vector B. Entonces aquí está el señor A y el señor B que están arando la vaca que está aquí en este punto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces este vector, para poder hallar la norma, ¿sí?, del vector resultante, recuerden que la norma del vector resultante es igual entonces a la componente en X del vector resultante al cuadrado más la componente en Y del vector resultante al cuadrado. Entonces hay que hallar esto. Para hallar esas componentes, entonces tendríamos que determinar las componentes de cada uno de estos vectores, ¿sí? Entonces voy a hacer acá las componentes de cada uno de estos vectores. Componente en X, en Y, bueno, y entonces tengo que acá en esta parte sería
AX, porque es la componente en X, y en esta parte tendría AY. Y aquí tendríamos la de B, o sea BY, y aquí tendríamos BX. Listo. Entonces solo hay esos dos vectores. Entonces AX, vamos a hallar la componente en X, o sea esta. Entonces en este triángulo rectángulo es el lado adyacente. Como es el lado adyacente, entonces sería A, o sea la hipotenusa que es A, por el coseno del ángulo. En este caso es 65. Y A, nos dice el ejercicio, que A mide 2,5 metros. O sea, la de 65, si miran la gráfica, es de 2,5 metros. O sea que la componente X sería 2,5 metros por el coseno de 65. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa operación, 2.5x por el coseno, eso nos daría 1,05 metros. La componente en Y entonces sería esta, ¿sí? O sea, es esta misma, está AY, que la traslado para acá, sería igual, o sea, la medida es igual que esta. Entonces, este es el lado opuesto. La función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces sería la hipotenusa, o sea, A por el seno de 65. Entonces, como A dijimos que vale 2,5 metros por el seno de 65. Y eso nos daría un valor de 2,26. 2,26 metros. En este caso, ambos son positivos porque esta componente va hacia el lado derecho o el lado positivo de las X y lo mismo esta con Y va hacia arriba, que es el sentido positivo de la Y. Vamos ahora a hallar las de B. Entonces, BX, acá den en cuenta que BX está hacia este lado, o sea, es una componente que nos va a dar negativo. BX será igual. Entonces, BX es este. Ahora vamos a pasarnos a este triángulo rectángulo, en el cual, si el ángulo está aquí, este lado es el lado adyacente. La función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa es el coseno, o sea que sería B, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, que en este caso es 70. O sea que BX es igual a B, que B vale, en el ejercicio nos dice 2 metros, ¿sí? 2 metros por el coseno de 70. Entonces al hacer la operación 2, bueno, acá se me olvidó algo, esto es negativo. Recuerden que como está para este lado es negativo. Entonces menos 2 metros por el coseno de 70 da un valor de menos 0,68 metros. Menos 0,68 metros. Y entonces ahora ya haríamos la de Y, que sería B por el seno de 70. Siempre si una componente es con el coseno, automáticamente la otra debe ser con seno. Igual la de Y, miren ustedes, la de Y, que mide esto mismo, es el lado opuesto. Y la función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces B, como hemos dicho, es 2 metros. En este caso es positivo porque va hacia arriba, por el seno de 70. Y esto es igual. Entonces si hacemos esa operación, daría 1,87. 1,87 metros. Bueno, entonces ya tenemos las componentes. Ahora entonces nos vamos a determinar el valor de BRX. ¿Listo? Entonces voy a utilizar esta parte de acá para hacer. Entonces, la componente en X del vector resultante daría de sumar la componente en X, ¿sí? Más la componente en X del vector A más la componente en X del vector B, o sea, Bx. Entonces tendríamos que la componente del vector resultante, entonces la de AX tenemos que es 1,05, ¿sí? 1,05 metros, más la de X de B, que aquí nos dio menos 0, más menos 0,68 metros. Listo. O sea que la componente en X tendría un valor de, al hacer esa operación, 0,37, más o menos. 0,37. Realmente esto se va a restar, más por menos da menos y restaríamos ese valor.
0,37 metros. ¿Sí? Ese sería el valor de la componente. Ahora, la componente si aquí en X da esto, entonces la componente en Y sería igual a AY más BY, ¿sí? O sea, la suma de las componentes en Y. Entonces miramos AY. AY tenemos aquí que es 2,26, entonces sería 2,26 metros más la componente de Y, que aquí nos dio 1,87 metros. Sumamos esos dos valores y tendríamos la componente en Y del vector resultante. Entonces al sumar esos dos valores nos da 4, más o menos 4,14 o 13 metros. Listo. Entonces tenemos las dos componentes. Ya después de tener la componente del vector resultante en X y la componente del vector resultante en Y, entonces ahora sí procedemos a hallar la norma del vector resultante, que es una de las cosas que nos están preguntando. Entonces la norma sencillamente tomamos esos valores y los reemplazamos en esta forma. Entonces tenemos que sería BRX, que aquí me dio 0,37 metros, más BRY, que me dio 4,13 metros. Y hacemos esa operación. En la calculadora, 4,14 metros. Esa sería la norma, que sería lo primero que me están preguntando. ¿Sí? La norma del vector resultante. Listo, ahí está. Ahora, preguntan también la dirección. La dirección es el ángulo. Entonces, tangente. Recuerden que el ángulo se halla siempre con tangente. Tangente entonces sería la componente de Y, o sea, BRY sobre BRX. Entonces la componente de Y es 4,13 metros y la componente de X es 0,37 metros. Entonces acá podemos, como les decía, o resolver esto o escribir tangentes, perdón, teta es igual a tangente a la menos 1 de todo esto, ¿sí? Solo que esa operación la pueden hacer algunas calculadoras, en otras pues queda un poco más complejo, no significa que no se pueda hacer. Entonces vamos a ver cuánto da 4.13 dividido en 0.37. 0.37 haría 11,16. 11,16. O sea que teta, o sea el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 11,16. Entonces finalmente, al hacer esa operación en la calculadora tenemos que el ángulo es de 84,88 grados. Más o menos. Y ahí tendríamos la dirección del vector resultante. Si este punto nos pidiera hallar, dibuje el vector resultante, entonces como es positivo, a partir de acá tomaríamos 84 grados con el transportador, lo cual nos va a dar un vector más o menos por acá, ¿sí? Que sería el vector resultante a 84 grados. Esa sería entonces la solución de toda la evaluación, lo que había que hacer. Espero pues hayan comprendido, hayan entendido de cómo era que se hacía, hayan mirado dónde cometieron errores y de esta manera pues los corrijan y aprendan cómo se resuelven estos ejercicios, porque obviamente la recuperación va a ser ejercicios muy similares. Entonces, eso es todo. Espero hayan entendido y le saquen el mayor provecho a esta videoclase. Nos vemos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.